quiero hablarles un poquito de Sweet Tooth Season 2. Esto salió hoy. Tuve la oportunidad de ver el season completo gracias a la gente de Netflix que ¿verdad? Nos dio el acceso. No sé si ustedes no llegaron a ver el primer season, ¿ninguno de ustedes dos? Yo no lo vi, no. Ok, la otra, yo les había hablado cuando se salió la primera vez. A mí me gustó mucho. Y yo soy fan del cómic, yo leí el cómic completo. Y pues la historia original, pues, ¿sabes? El primer season termina, no completa la historia, se sabía que venía un segundo season. En el segundo season de Sweet Tooth, que estrenó hoy, pues seguimos la historia, ¿verdad? Esto es basado en el cómic de Jeff Lemire, de Vértigo. Salió en el 2009, si no me equivoco. Y el cómic es bien, bien dark. Y la serie es mucho más lighthearted. Y es una adaptación loose del cómic. Pero es una adaptación que toma los beats más importantes y los incluye. Y ¿sabes? Está muy bien. Funciona muy bien. En el segundo season, pues seguimos la historia de Gus, que es este niño que es un animal human hybrid, un híbrido. No es un animal, es un híbrido. O sea, quise decir animal human hybrid, no es un animal. Okay. Es un híbrido humano y animal. Es que lo dije en inglés, pero traducido. Y él es como un deer, ¿verdad? Tiene orejitas y los antlers. Y él está atado a este virus que hay, una pandemia que hay súper mortal que está que ha acabado con el 90 y pico por ciento, 98% de la humanidad. Y sus orígenes están atados a ese virus. Y aquí en esta season, pues todavía nos vamos a aprender un poco más de eso. Y, ¿verdad? Donde empieza el segundo season, él está en una situación donde está atrapado, pero se logra encontrar con otros niños como él, que nunca había conocido más que al final del primer season conoció a Wendy, que es la nena, la lechoncita. Y ahora conoce un montón de niños más, porque desde que salió esa pandemia, ¿verdad? En la historia de Sweet Tooth, desde que empezó la pandemia, desde ese día en adelante, todos los niños que nacen son híbridos con animales. Todos los nacimientos del mundo son híbridos. Son niños que si uno es elefante, que si tortuga, que si mono, todos son mezclados. Y nadie sabe por qué. Y entonces, para colmo, los humanos se están muriendo de una enfermedad. Y él está atado a eso. Pues entonces ya en este season, él termina atrapado por un ejército que son los últimos hombres, ¿verdad? Esta resistencia que hay. Y él se encuentra con otros niños como él. Y, ¿verdad? Vamos viendo cómo él va desarrollándose en esa dinámica. Entonces también seguimos la historia de Jeopard, que es el partner de él, como quien dice. En el primer season ellos se van juntos y él es quien lo ayuda. Big Man. Él le dice Big Man y Jeopard le dice Sweet Tooth a Gus porque él le gustan el chocolate. Y esos son los apodos que se tienen. La historia de Jeopard en esta es más bien que él tiene que rescatar a Gus porque se separaron al final del primer season. Y él está buscando para reencontrarse con él. Y la relación de ellos dos pues siempre es el eje de esta serie, ¿verdad? Todos alrededor de ellos. Ellos forman un bond bien brutal. Y son dos personas completamente diferentes, pero ¿verdad? Se encuentran. Imagínate un tipo Mandalorian, Last of Us, ¿vale? Esa misma relación como Joel y Mando. Entonces tenemos a Amy, que es también estaba en el primer season. Ella es una doctora, ella era de la planta. No me acuerdo qué es lo que ella hacía antes, pero ella tiene un zoológico que ella lo empezó a vivir ahí con la nena porque se la dejaron en la puerta, la chocita. Y ella lo está criando y entonces empieza a rescatar a otros niños animales. Y al final del primer season, ella termina afuera, los niños terminan atrapados todos. Y entonces ella y Jeopard se tienen que reunir para rescatar a los niños, ¿verdad? Ese es el story de ellos. Y ¿verdad? Ella originalmente, su primera hija, como quien dice, fue Wendy. Entonces tenemos la historia de Bear, que es esta chamaca, que es humana, que era bebé, o sea, era jovencita cuando vino la pandemia, pero ¿sabes? Nació antes de que salieran todos los híbridos. Y ella era la líder de un grupo de jóvenes que eran pro hybrids, porque los hybrids, los humanos que están los quieren cazar, porque dicen que ellos son los culpables de la pandemia. Y ella, en este season, su historia tiene mucho que ver con la mamá de Gus, que no sabemos todavía, no la habíamos visto todavía más que en flashbacks. Y ahora vamos a hacer un poco de la historia de cómo Gus llega al mundo y cómo eso se relaciona a la pandemia y qué ella está haciendo para resolver todo esto. Ella se llama Birdie.
Y también seguimos a la historia de Dr. Singh, que es el doctor que está tratando de encontrar la cura. Y él tiene, ¿verdad?, una motivación que es su esposa, que está enferma, y él quiere curarla, pero detrás de eso, él cae, o sea, lo atrapa el general, que es el que está a cargo de los Last Men, que son el ejército este. Ese tipo es un cabrón, y lo está obligando a que encuentre la cura, lo tiene todo jodido, no lo deja dormir ni nada. Están pasando muchas cosas a la vez. O sea, si tú no has visto el primer season y te vas a poner a ver este season, vas a estar perdido. Realmente, tienes que ver el primer season. De hecho, cuando empecé a verlo dije, tengo que ver un refresh porque no me acuerdo casi de nada. Y después que lo hice, caí en tiempo y ya, ¿sabes? Caí. Este season vemos datos importantes del cómic, como cuando Gus se encuentra con el doctor y tienen una interacción bien nítida. Eso pasa en el cómic también. También Abbott tiene un encuentro con Gus también, que es bien importante. Y overall, pues, me gustó mucho. Siento que estiraron un poco un chicle. El cómic no es tan largo. Y lo sentí más lighthearted que en el primer season y mucho más lighthearted que en el cómic. El cómic tiene momentos bien oscuros, bien sangrientos, bien mortales. Y aquí pues todo eso es un poquito gloss over. Menos, en los últimos 2 episodios como que retomaron un poco la violencia. Pero overall, si tú no has leído el cómic, eso no te afecta, es transparente para ti. Y la historia está súper nítida, está interesante. Es hasta un poco familiar porque tienes todos estos niños. De verdad, les puedo recomendar el segundo season de Sweet Tooth. Me gustó mucho. Lo vi en una sentada. Y ya está disponible en Netflix. Y sí, falta todavía, ¿verdad? Si lo renuevan, no sé si lo van a renovar, pero todavía la historia no ha terminado. Todavía queda material para un season más. Que ahí es que se va a poner interesante porque ahí es que vamos a ver el origen de todo. Y si es como el cómic, ¿sabes? Van a haber opiniones. Se los dejo por ahí. Sweet Tooth Season 2 disponible ya en Netflix. Si te gustó la primera temporada, obviamente tienes que verla. Si no, chequea la primera temporada antes de verla y después lo chequeas porque está muy bueno. A mí me gustó mucho. Mira, tenemos un super chat. 2 pesitos ahí. Sweet Tooth tenemos en Watchlist para el Binge Watch. Dice Luis. Gracias, Luis, por el super chat. Vean las buenas. Déjame ver qué más llegó por ahí. Ariel dice, yo odio esa palabra pandemia con todo mi corazón. Está cabrón porque cuando salió el primer season fue justo en la pandemia. Obviamente el cómic es de antes y no se sabía que iba a pasar eso, pero cuando salió fue justo en eso y cuando estábamos viendo el primer season como que, diablo, esto, ¿sabes? Cae diferente. El productor es Robert Downey Jr., ¿no? Creo que sí, él es uno de los productores. Es parte de los productores, sí. Y la esposa también, creo que los dos eran. Eso de la pandemia de Sweet Tooth se parece a la pandemia del 2020, cuando los nenes debieron nacer con orejas de murciélago. Wow. La historia cambia mucho del cómic. La historia de la serie de Sweet Tooth añade muchísimas cosas del cómic. Todo el backstory de Jeopardy es diferente en gran parte. Amy no sale. Amy es una adaptación de uno de los personajes que es bien diferente. No se llama así tampoco, pero cumple el rol. Todos estos niños hybrid salen algunos. No tienen ni la mitad de la importancia que tienen en la serie. Por eso que digo que la serie es un poquito más familiar porque se va por ese lado. Sí. El papel de Bear, que es la chamaca que era del Army, ella es también otra adaptación de otro personaje, pero realmente no tiene nada que ver. Ellos cogen los puntos claves del cómic y hacen unos goalposts y de ahí pues dan sus vueltas hasta llegar a ese punto del cómic y de ahí dan un par de vueltas más y llegan al otro punto y así. Hay partes que tú vas a reconocer del cómic y hay partes que no vas a saber nada, que en parte está gufiado porque si yo conozco el cómic, ya lo sé todo, pero todavía me sorprenden. Yo no leí el cómic, solamente vi algunas cosas y con todo y eso la serie me encantó. Está bien hecha, está bastante bien hecha, todo funciona.